venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, muévete. Bienvenidos una vez más a este segmento, este programa que tendremos para compartir un momento con ustedes lo que es la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ya para nosotros es un placer poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra, y ya sea que nos esté escuchando, esté mirando, pueda usted ser bendecido de parte de Dios por lo que es su palabra. En este día estaremos hablando acerca de lo que es el tiempo que Dios nos da. Tiempo que Dios nos da, y vamos a leer un pasaje, vamos a leer en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés dice la Biblia de la siguiente manera: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Interesante lo que vemos nosotros. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El rey Salomón, siendo uno de los hombres que la Biblia nos describe, un hombre que en sus tiempos fue uno de los más sabios, se considera que él escribió 3 libros. Uno de ellos es el libro de Proverbios, el otro libro es el de Cantares y este último el de Eclesiastés. Y se dice que primero fue Proverbios, se dice que Eclesiastés fue el último de los libros que él escribió. Y cuando nosotros miramos, él empieza escribiendo este libro con este pasaje que me llama la atención, diciendo de la siguiente manera, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En otras palabras, pudiéramos decirlo, todo es temporal, todo es al final que no tiene algo valor, todo lo que hay debajo del cielo. Y en el mismo libro, Salomón termina diciendo sus palabras, dice: el fin de todo el discurso oído es este. En otras palabras, todo lo que les he dicho en estos 3 libros lo voy a concluir con esta frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre más sabio de sus tiempos llegó a esta conclusión, que todo en esta vida era vanidad, y que al final la esencia, lo principal que el hombre, la mujer, debemos hacer lo concluye con estas palabras: temer a Dios y guardar sus mandamientos. El capítulo que leíamos al principio hace una referencia y un contraste de lo que sucede al principio y lo que va a suceder al final, o lo que sucede en un tiempo y lo que va a suceder en otro tiempo. Dice de la siguiente manera, dice el versículo número 2, dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuando hablamos acerca de lo que es el tiempo, nosotros lo podemos analizar, podemos verlo en 2 aspectos. Número 1, lo que es el tiempo, que se conoce en la Biblia como lo que es el cronos. Dijéramos el tiempo que es medible
el tiempo que es conocido por el hombre. Y cuando nosotros consideramos esto, podemos ver por qué, por ejemplo, tenemos, hablando de tiempo, todo mundo hoy en día podemos ver la hora y está medido empezando desde lo que son segundos. Sabemos que un minuto sencillamente está compuesto por 60 segundos, una hora está compuesta por 60 minutos, un día está compuesto por 24 horas y así sucesivamente hasta que hablamos de los siglos, ¿verdad? Y milenios que han pasado a través de los tiempos. Entonces, este es un tiempo que tú y yo, de alguna manera, tenemos conocimiento de él, que lo podemos medir. Y cuando nosotros hay algo que conocemos y de alguna forma, como dije, podemos medir, como humanos tenemos mayor confianza porque sentimos tener en parte control de ello. Ahora, por el otro lado, hay otro tiempo que podemos encontrar nosotros que se conoce como el tiempo Kairos. El tiempo Kairos no es tanto un tiempo medible, sino más bien es un tiempo, escucha bien esto, muy importante, es un tiempo determinado por Dios. Y cuando hablamos lo que es el tiempo determinado por Dios, esto nos lleva a nosotros a otro ambiente, a otra situación, que es algo desconocido, algo que nosotros quizás no esperábamos o no estábamos conscientes o no estábamos preparados para ello. Y lo desconocido, hasta cierto punto, nos causa inseguridad, nos puede causar temor. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros el control de ello. Ahora, cuando vemos nosotros aquí que Salomón dice que todo tiene su tiempo, entonces nosotros podemos ver esto. Hay cosas que sabemos nosotros que van a suceder de una manera natural. Por ejemplo, no sé a qué horas estés escuchando tú esto, pero puede ser que sea de día o puede ser que sea de noche. Tú sabes que después del día viene la noche y después de la noche viene el día. Como es algo que tú y yo conocemos, como digo, eso de alguna forma nosotros pues nos sentimos confiados en ello. Mas sin embargo, cuando es algo que tú y yo no esperamos, eso es lo que nos trae esa inseguridad, esa falta de certeza, esa falta de confianza. Entonces, quiero hablarte qué hacer nosotros el día de hoy en tiempos donde son algo que tú y yo no esperábamos. Algo que tú y yo, en cierta manera, no tenemos control de ello. Y de eso es donde quiero que vamos a estar enfocándonos. Hay 5 áreas en las cuales tú y yo podemos trabajar en lo que son los tiempos número 1 que son medibles, donde tú y yo tenemos hasta cierto punto, en cierta manera, tenemos control del tiempo, para que cuando vengan precisamente, escúchame bien, cuando vengan los tiempos, dijéramos que no podemos medir, que no podemos controlar, que nos llegan, nos toman por sorpresa, tú y yo podamos estar preparados para ello. Y 5 áreas son de las que quiero mencionar. Obviamente el día de hoy vamos a concentrarnos en una específicamente. La primera área que tú y yo tenemos que estar preparados en cualquier tiempo, ¿verdad? Es en el aspecto espiritual. Esa es la parte esencial que el ser humano tenemos que buscar. Desafortunadamente, escucha bien lo que te voy a decir, la mayoría de las personas es en la que menos dedica su tiempo. Cuando me refiero a dedicar el tiempo, es en aquello que tenemos control, donde tú y yo somos los que decidimos esto es lo que voy a hacer en este tiempo o sencillamente esto no lo voy a hacer. Número 2 es en el aspecto físico, hablando como seres humanos, pensando en lo que es la vida, dijéramos, la salud de la persona. Número 3 es en el aspecto familiar, de la manera como Dios nos ha creado, hizo primeramente al hombre,
Después le da ahí, vemos nosotros en Génesis, hace la pareja y de ahí se forma lo que es la familia. Pero después es otro aspecto, es que en el aspecto, dijéramos, para la supervivencia, dijéramos, para el sustén, en lo que es en el área de la economía. Y por último, en el aspecto de lo que es social, en el área que tú y yo vamos a estar dispuestos a servir en esta humanidad. Entonces son los 5 aspectos y el día de hoy vamos a concentrarnos en el primero. Como alguien dijo, primero es lo primero. Jesús en el capítulo 6 de San Mateo les habla a la gente, ¿verdad?, en aquel entonces, y les hace énfasis en una palabra que se llama lo que es el afán o la ansiedad. Y hace mucho énfasis en ello, y al terminar de hablar de esto, llega a un punto donde les dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todos los demás os vendrá por añadidura. Cuando nosotros entendemos esto, y cuando digo la palabra entendemos, es con el fin de decir, esto yo lo sé y lo puedo de alguna manera confirmar a través de lo que yo estoy haciendo basado en aquello que yo sé. Digo esto porque hay una frase, una tendencia muy común, sobre todo lo vemos más en la edad de la adolescencia, en la edad de la juventud, cuando los padres le decimos algo a nuestros hijos y si te hablan ya más inglés que español, te dicen ay no. Pero lamentablemente con palabras dice la persona saberlo, pero como con sus hechos dice algo totalmente diferente. Entonces, en este tiempo, estamos nosotros experimentando algo que no esperábamos, pero de la misma manera tenemos el tiempo que tú y yo podemos controlar. Cuando Jesús se refiere a buscar lo que es el reino de Dios, nosotros tenemos que diferenciar una cosa, y es la siguiente. Sabemos nosotros, vamos a decir, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de cosas que no son temporales, sino que son eternas, cosas que comúnmente no son visibles, sino que son invisibles. Y esa es la parte donde al hombre le cuesta más, dijéramos, encauzar o dedicar su tiempo, porque como humanos, como somos visibles, queremos ver, queremos tocar, queremos probar. Por eso vemos nosotros algunos pasajes, y uno de ellos que ahorita viene a mi mente es cuando el Señor les había dicho a los discípulos que Él iba a resucitar. Y obviamente como los discípulos, pues era algo que ellos no habían hasta cierto punto experimentado, ¿verdad? Pues ellos decían, bueno, ¿cómo va a suceder esto? Mas, sin embargo, cuando el Señor, después de que fue crucificado, dice la Biblia que resucita, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Cuando los discípulos lo miraban, pues se quedaban ellos, dijéramos, perplejos, diciendo como, ¿qué está sucediendo, no? Al punto de que uno de ellos le dijeron, mira, al Señor hemos visto. Y él dijo, si yo no miro, yo no voy a creer. Y ese es el desafío mayor en nosotros, que queremos ver para creer. Mas, sin embargo, los que hemos ido o vamos conociendo cada día más lo que Dios nos enseña por medio de su palabra, la esencia es lo opuesto. Hay que aprender a creer para poder ver. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de lo que es la definición de lo que es la fe. Hebreos dice de esta manera: es pues la fe, la certeza, es la seguridad, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, para entrar nosotros en este aspecto, como digo, este es un área donde a la mayoría le cuesta dedicar tiempo. Acuérdate, dijo Salomón, todo tiene su tiempo.
Entonces, dedicar tiempo en buscar el reino de Dios, esta es la parte principal que el hombre nos deberíamos de afanar. ¿Por qué digo esto? Mencionaba cómo el rey Salomón, al terminar su libro, dice, miren, después de que les he hablado todo, la esencia, lo principal, lo número uno, lo más importante que el humano debe de hacer es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Para cuidar en el aspecto espiritual, vemos nosotros 3 áreas que quiero compartir. Y la primera de ellas tiene que ver con el aspecto de lo que es la oración. La parte, dijéramos, fundamental, la parte principal que miramos nosotros, por un lado, que nuestro Señor Jesús nos lo enseñó de 2 maneras. Número 1, Él lo enseñó a través de su ejemplo. Vemos nosotros en algunos de los pasajes en la Biblia cómo la Biblia nos describe en 2 aspectos. Una de ellas nos describe que Jesús se levantaba muy de mañana, muy de madrugada, en otras palabras, antes que saliese el sol, y se iba a orar. Otro de los pasajes nos dice que cuando él se pasaba en ocasiones la noche entera orando. Ahora, para la persona que no entiende todavía esto, dijera, eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué va a estar haciendo? ¿Sencillamente estar hablando como un loco? No. Cuando nosotros entendemos en el mundo espiritual, vemos nosotros cómo el Señor lo hizo, y lo hizo en 2 aspectos. Como humano, Él tenía hasta cierto punto las mismas necesidades que tú y yo tenemos, ¿verdad? Pero por el otro lado, como divino, Él venía para enseñarnos a ti y a mí el tiempo que vamos a estar en esta vida, qué hacer, qué es lo primero. Entonces, Él lo mostró primeramente a través de su ejemplo, y en segundo lugar, Él lo mostró a través de enseñarnos. En otras palabras, explicándonos cómo orar. Lucas capítulo 11, verso 1 dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando. Dese cuenta, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Enséñanos a qué? A orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos aquí cómo los discípulos primeramente miraron al Señor orando, como ya te lo mencioné, y por el otro lado le piden que les enseñe a orar. Y aquí, es donde nosotros encontramos lo que se conoce, dijéramos, como la oración del Padre Nuestro. Es triste poder darse cuenta cómo personas, si le preguntas, oye, ¿tú sabes cuál es el Padre Nuestro? Lamentablemente no saben. Y en el Padre Nuestro nosotros encontramos lo que son, dijéramos, cosas fundamentales, cosas principales que requiere uno cuando va a orar. En otras palabras, encontramos instrucciones cómo hablarle al Dios que nosotros no miramos. Porque lo hacemos no porque lo miramos, sino porque creemos que Él es y que Él existe. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo me voy a dar a la tarea, primeramente, de aprender cómo orar. Y alguien lo dijo de una manera muy práctica, dice, de la forma mejor que tú y yo vamos a aprender a orar es sencillamente orando. Se ha dicho algo que quizás tú has escuchado más de una vez, que la práctica hace al maestro.
Entre más tú y yo practicamos aquello que queremos aprender o que estamos dispuestos a aprender, obviamente a través de la práctica, por un lado, vamos aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, si tú quizás eres una de las personas que posiblemente hoy en día me digas, Faustino, pero yo no sé qué orar. Mira, la forma número 1 es, tómate lo que es el Padre Nuestro. Capítulo 6 de San Mateo, allí tú lo encuentras. Y si no lo encuentras, te lo voy a decir brevemente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu divina voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos y guárdanos del mal. Ahí podemos tener la esencia, las bases principales para cómo tú y yo podemos aprender a orar. Cuando nosotros oramos, esto requiere tiempo. Escucha bien lo que te voy a decir, requiere tiempo. Piensa por un momento cuánto es el tiempo que normalmente, por ejemplo, si tú estás trabajando en estos días, piensa regularmente cuánto tiempo es el que tú dedicas para trabajar sencillamente. Promedio de tiempo que la mayoría de las personas toman son un promedio de 8 horas. ¿Cuánto tiempo dedicas para dormir? Lo curioso de esto, y esto es lo que a mí hasta cierto punto, llegó un momento donde en mi vida esto me impactó a mí. Y hoy te lo puedo decir que, por un lado, con un espíritu humilde, pero por otro lado, con un espíritu de confianza de lo que te estoy hablando. Hace años hablando de esto, leí una estadística que me sorprendió. Que lo que son, escúchame bien, lo que son las personas que enseñan y predican la palabra de Dios, como me estás escuchando tú a mí, me llamó la atención de que el promedio de tiempo, escucha bien, el promedio de tiempo que se utilizaba era entre 7 a 15 minutos. Y nada más piensa por un momento, si dedicas 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, y una persona sobre todo aquí es donde más quiero, si tú que eres predicador, tú que estás dedicado exclusivamente a predicar la palabra de Dios, que es el llamado que Dios te ha dado, si el tiempo tuyo son minutos, tienes que reconsiderar este aspecto en tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en una ocasión, hablando con sus discípulos, les invitó, les pidió que oraran. ¿Por qué? Porque él iba a pasar un tiempo precisamente crucial, que era cuando él iba a ser entregado. Y dice la Biblia que él les decía, velad y orad. Y dice que mientras él se iba, les decía estas palabras. Y cuando él regresa, escuche lo que dice. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué digo esto? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne no quiere orar. Esta carne, si le das otras cosas que puedas hacer, en otras cosas donde puedas ocupar el tiempo, tenlo por seguro que la carne va a decir, let's do it, como dicen en inglés, hagámoslo. Mira, no quiero ir tan lejos, pero quiero solamente para que juntos reflexionemos cuánto tiempo, escucha bien, cuánto tiempo se pasa un promedio de una persona hoy en día con un teléfono mirando solamente entretenimiento. Solamente entretenimiento. Ahora pregúntale a esa misma persona, ¿cuánto tiempo te pasas hablando con Dios? Y obviamente que la respuesta va a ser muy obvia. Entonces, Jesús les da una base,
una base, y esto es que el hombre, que la mujer sobre todo que quiere tener esa comunicación directa con Dios, dedique tiempo. Ahora, no quiero llegar al punto de que el tiempo, ¿verdad?, sea la prioridad, sino alguien dijo para justificarlo, no, pues es que no cuenta la cantidad de tiempo, sino la calidad. Y hasta cierto punto, déjame decirte una cosa, creo que la calidad viene saliendo de la cantidad de tiempo que tú utilizas. Piénsalo y el Señor sea el que nos dé el entendimiento. Hace algunos años, pasando un tiempo difícil en nuestra vida, a mí esto me cayó, como dicen, como agua, dijéramos como agua fría. Me cayó como agua fría. Llegó un tiempo donde personalmente tuvimos que reconsiderar, tuvimos que analizar lo que eran las prioridades de nuestra vida. Y en ese tiempo aprendimos nosotros una cosa, o un servidor más bien aprendió una cosa, de que yo me puedo ocupar en 1000 otras cosas, haciendo esto, haciendo aquí, haciendo allá, como una Marta bien afanada, y no dedicar el tiempo en donde lo debo dedicar primeramente, que es a los pies del Señor, a través de la oración. Y ahí aprendimos una enseñanza que escuchamos de un pastor, la oración del tabernáculo. No voy a entrar en detalle, pero si gustas, yo te invito a que busques lo puedes encontrar en el YouTube, la oración del tabernáculo, donde este pastor da una comparación y una explicación de cómo el sacerdote, cuando iba a entrar, ¿verdad?, al templo y luego para entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo, regularmente el sacerdote tenía que pasar todo un proceso. Y ese es el proceso que hasta cierto punto este hombre pudo encontrar en lo que es el área de la oración. Te dejo eso para que tú y yo lo tengamos en mente. ¿Cómo orar? Es orando y aprendiendo cómo orar. Número dos es el estudio de la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios. Mire, fíjese bien lo que voy a decir. Cuando nosotros vemos en este aspecto, analizamos una cosa. El Señor al pueblo de Israel le dejó muy claro lo importante que era estar recortando continuamente la palabra de Dios, estarla escuchando, estarla aprendiendo, estar pensando en ella. Deuteronomios capítulo 6, verso 6 al verso 9 dice esto: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando miramos nosotros este pasaje, si lo vemos de esta forma, número uno, el padre tenía la responsabilidad de instruir a sus hijos en la palabra de Dios cuando se levantara, cuando estaban en casa, cuando salieran al camino, cuando regresaran de casa, cuando fueran a acostarse. En otras palabras, era hasta cierto punto una actividad continua durante el día. Y por si fuera poco, dice, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, para que la palabra la puedas mirar continuamente cada día, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Ahora, Jesús, refiriéndose precisamente a esto, él dice de esta manera, dice, también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Escucha esta declaración. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Escudriñad, estudiad, conoced las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos nosotros aquí cuán importante es que tú y yo cada día conozcamos más esa palabra. Y como dijo el Señor cuando Él mismo, ¿verdad?, fue tentado, Él tomó una frase del Antiguo Testamento cuando el Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor toma la palabra y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, cuán importante es para ti, escúchame bien, y para mí, que escuchemos la palabra, que meditemos en ella, que la memoricemos, que la escudriñemos, y sobre todas las cosas, que Dios nos dé la fuerza y nos dé la voluntad para ponerla en práctica. Porque esto es lo que marca la diferencia, no importa cuál tiempo estemos viviendo. Sea un tiempo donde tú tienes control o sea un tiempo donde esté fuera de tu control. Sea un tiempo que tú tienes, que puedes medir, o sea un tiempo que no sabes cuándo va a llegar. Y por último te dejo con esta parte. La oración, la palabra acompañada del ayuno, esto hace, dijéramos, un trío que va a fortalecer tu alma, va a fortalecer tu espíritu y te va a poder enseñar cada día más lo que son los misterios del reino de Dios. Digo esto porque hoy en día, aún creyentes desafortunadamente no saben lo que es ayunar. Y vemos nosotros en diferentes pasajes, te lo voy a decir de esta manera. Cuando Moisés iba a tener, vamos a decir, la revelación de los 10 mandamientos, la Biblia dice que estuvo 40 días en el desierto sin comer. En otras palabras, estuvo ayunando. Cuando Elías andaba huyendo de aquella mujer Jezabel, dice la Biblia que él caminó por 40 días sin comer. Cuando Daniel fue hasta cierto punto, en cierta manera, su fe se miró amenazada, dice que estuvo por 21 días. Y en esto yo quiero que tú lo veas de esta forma. No te voy a decir específicamente el tiempo, sino que tú le pidas al Señor que si tú quieres hacerlo, que sea el Señor que te dirija. Que sea el Señor que te dirija. Porque déjame decirte lo siguiente, mira, fíjese lo que dice Lucas capítulo 5, verso 33. Entonces ellos le dijeron, como reclamándole al Señor, ¿no? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. En otras palabras le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y miren la respuesta de Jesús. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Escucha la siguiente parte. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, diga conmigo, entonces en aquellos días ayunarán. Cuando nosotros hacemos esta práctica parte de nuestro estilo de vida, tú y yo vamos a darnos cuenta que cuando vengan tiempos como los que estamos viviendo, el hecho de que nosotros vayamos dedicando tiempo o hayamos dedicando tiempo a estos aspectos, el tiempo para ti y para mí que estemos viviendo no nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos dedicado nuestro tiempo a lo que es principal, a lo que es importante, a lo que nos va a ayudar y sobre todo a lo que de alguna manera nos va a encauzar para buscar ese reino, no importa cuál sea el tiempo que vivamos.
sea el tiempo de abundancia, sea el tiempo de escasez, sea el tiempo de vida, sea el tiempo de muerte, sea el tiempo de salud, sea el tiempo de enfermedad, no importa. ¿Por qué? Porque esto lo que va a traer, esto trae confianza, esto trae fortaleza, esto trae seguridad a nuestra vida, porque no estamos dependiendo ya del tiempo que nosotros controlamos, sino estamos dependiendo de aquel que lo controla todo, que es nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito para que en este tiempo tú y yo reflexionemos. No sé cuál sea el tiempo que estés utilizando. Quizás a lo mejor no estás usando nada de tiempo para esto. Quizás estás utilizando poco tiempo, o quizás estás utilizando un buen tiempo. Cualquiera que sea la circunstancia, algo que tenemos plena convicción es que siempre hay algo que se puede mejorar. Entonces yo te invito para que juntos pidamos al Señor, digamos: Señor, en este tiempo yo quiero, Señor Jesús, buscar, Padre soberano, tu reino. Ora conmigo, te pido. Quiero buscar tu reino, Señor Jesucristo. Quiero buscar tu justicia, Padre soberano, creyéndote, Señor, como tú me enseñas en tu palabra, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, si es la persona que quizás nunca ha tomado el tiempo para escuchar, para leer tu palabra, Dios mío, yo pido, Señor, que pongas en su corazón el deseo, la necesidad, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor. Estoy seguro que hay alguien que conoce, que puede compartirle tu palabra, Señor, o él mismo o ella misma, Señor, puede buscar, puede tomar la Biblia, que es tu palabra, Señor, y empezar a conocerla, empezar a leer tu palabra, porque conocer tu palabra es aprender a conocerte a ti, Señor Jesucristo. Y de la misma manera, Señor, que pueda aprender, Señor, cada día más, hablar contigo, Señor, por medio de la oración, Señor Jesucristo. A buscar, Dios mío, tu dirección divina, Señor, a buscar tu fortaleza, a buscar tu consuelo, Padre soberano, a buscar tu revelación, Señor Jesucristo, que nos das por medio de tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Y por qué no, Señor, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, dedicar tiempo exclusivo a consagrarnos a ti, Señor. Donde podamos, Señor, estar en la disposición de abstenernos, Señor, de alimentos, Padre, y poder dedicar ese tiempo extra, Señor Jesucristo, a buscar de tu presencia, a buscar de tu rostro, Señor Jesús, para que ya sea que sean tiempos medibles, que podamos tener control de ellos, o tiempos, Señor, en los cuales no tenemos ningún control de ellos, podamos estar plenamente confiados en ti, Padre, porque tú, mi Dios, tienes control de todos los tiempos. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. De antemano, mil gracias por conectarse, por escucharnos. Esperamos que esta palabra pueda ser un rema en sus vidas. Dios les bendiga abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones y hasta luego.